hacer examen de homilética, ¿verdad? Y él quería decir algo fuera de lo previsto, entonces dijo, antes de hablar yo les quiero decir una cosa. Digo, bueno, es lo que más o menos yo quiero hacer ahora, ¿verdad? Antes de hablar les quiero decir una cosa. Respecto a las cosas que cantamos, me acordé de algunas palabras medio extrañas, ¿verdad? Me acordé de una señora ancianita de la iglesia de Lambaré, en la que yo me había bautizado. Y una vez se acercó y me dijo, hermano, esta es la ICB, dos primero vi la cruz, ¿qué quiere decir eso? Dos primero vi la cruz, no entendía, ¿verdad? Bueno, cuando no entendemos algo podemos preguntar, ¿verdad? Porque el Señor dice que cantaré con el entendimiento también, ¿verdad? Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento, tenemos que cantar con el entendimiento. Y hay cosas que ahí cantamos que le voy a decir, por ejemplo, dice, la promesa nunca faltará. Las promesas que el Señor nos da, hermanos, no van a faltar. Y somos las huestes. Qué importante es que cuando estamos marchando sepamos, nos acordemos que el Señor nos ve, ¿sí? Su rostro está hacia nosotros. Eso quiere decir, Él nos favorece, no nos deja. Un área de eso es, por ejemplo, el área de nuestros niños, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay matrimonios que tienen niños todavía chicos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, sí, solían venir nuestros hermanos también, aquí Julio con sus hijos. Y uno diría, porque hay gente joven aquí, ¿verdad? Uno diría, en este mundo cada vez más difícil, mejor no tener hijos porque cada vez más difícil educar, porque el mundo está tan feo, tan mal, y cómo lo que va ahora toda esta ideología que se promueve y todo eso. Hermanos, si nosotros andamos en las leyes establecidas por Dios, su promesa no va a faltar. ¿Sí? Podés estar firme, seguro, hermano, hermana, que estás criando hijos, nietos, ¿verdad? Porque también somos responsables de nuestros nietos, dice la palabra de Dios. Que si le educas a tu hijo y le instruís en el camino del Señor, el Señor se va a encargar de cumplir su promesa. Ahora, si vos le dejas librado a su suerte, ¿verdad? A que el mundo nomás le instruya en sus patrones, en su ética mundana, ¿verdad? Olvídate. El mundo va a arrastrar por sus sendas de perdición. ¿Sí? Pero si vos le marcas la senda, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Si vos le instruís en tu casa, estando en tu casa, al levantarte, al andar por el camino, al acostarte, le instruís en la palabra de Dios, Él va a encargarse, el Señor va a encargarse de cumplir su promesa. Eso nomás, hermano, para alentarte con esto que cantábamos recién. No es que no hay que tener más hijos, tenés que instruirle a tu hijo así como dice la palabra de Dios. Eso es, ese es el punto. Y qué precioso es porque nuestros hijos son, no sé si hay otra cosa, pero si algo podemos llevar con nosotros al cielo es a nuestros hijos. Después otra cosa no te va a llevar, pero a tu hijo le puedes llevar. Así que adelante, hermanos, fuerza, el Señor nos ve y Él no va a hacer faltar ninguna de las palabras, de sus palabras que dijo. Ahora ya voy a hablar. Bueno, estamos en Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22. Es la última parte de la revelación y para hacer bien ilustrativo, en este caso es la última página de la Biblia, ¿sí? La última página de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer los versículos 14 hasta el 17 del capítulo 22 de Apocalipsis. Y dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros
los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre nuestro, Señor, que tu Espíritu nos ilumine y nos guíe para exponer rectamente tu palabra, Señor, y para recibirla también con obediencia, para no ser oidores olvidadizos, para recibir tu palabra, para guardarla en nuestros corazones y para andar conforme a ella, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Este versículo 14 en realidad ya hemos leído y considerado la última vez. Yo volví a leer a propósito para retomar desde ahí. En esta última parte de la revelación se formula más una vez esta bienaventuranza. Esto es lo último que el Señor mandó escribir para nuestra enseñanza, para nuestro consuelo y para nuestra esperanza. Así dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, dice así, ¿verdad? Que todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la consolación que hay en la Escritura nosotros seamos fortalecidos en la esperanza, ¿sí? Todo esto que se escribió, el Señor pensó en que iba a ser fuente de fortaleza, de aliento, de esperanza, de consuelo para nosotros. Entonces leemos ahora y escuchamos y somos bienaventurados y obedecemos a esta palabra, así leímos al principio del Apocalipsis. Y la razón está expresada también aquí, porque el tiempo está cerca, porque el Señor viene en breve. Por eso tenemos que alentarnos en estas palabras, no tenemos que guardar en el sentido de esconder estas palabras. Guardar sí en el sentido de obedecer, pero no tenemos que privar a nadie de conocer estas palabras, de escuchar estas palabras. Son los últimos llamados, el último llamado del Señor a la conversión. Todo eso encontramos aquí en este pasaje. Por eso dice el que tenga sed, que venga, ¿sí? Que beba, que tome del agua de la vida gratuitamente. El versículo 14 entonces dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Solamente Cristo, solamente por su sangre derramada, nos puede limpiar cuando creemos en su palabra. En San Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor les había dicho de esta manera, San Juan 15, 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué nosotros estamos limpios cuando que estábamos tan sucios, tan llenos de inmundicia? Las descripciones que hace la palabra de Dios de una persona que no ha sido redimida, hay varias, ¿verdad? Dice que estábamos muertos, y usando la figura de la suciedad o de la limpieza, dice que lo mejor que nosotros podemos hacer, la justicia que sale de nosotros, es como trapo de inmundicia. Y dice también en el libro del profeta Isaías que desde la planta de nuestro pie hasta nuestra cabeza tenemos, dice, herida, hinchazón y podrida llaga.
Es como eso, herida, hinchazón y podrida llaga, sin curar y sin vendar. Así es. Esa es la condición del ser humano. En una parte dice también en el libro de Jeremías que ni si te lavas con lejía y amontones jabón sobre vos, dice, la mancha de tu pecado va a permanecer. Entonces, ¿cómo es lo que podemos limpiarnos? La sangre de Cristo nos limpia. Y eso nosotros conocemos por su palabra. Por eso que a veces encontramos que dice que su sangre, porque su sangre es lo que pagó, su sangre fue el precio. Entonces dice el Señor que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Pero también dice, ustedes ya están limpios por la palabra, porque por la palabra nosotros conocemos el Evangelio, conocemos la provisión de Dios, y cuando creemos en esa palabra, entonces somos limpiados. Entonces, por eso es correcto decir, correctísimo, porque así dice el Señor, que por su palabra somos limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice. No es solamente al ser impartida la palabra, sino al ser recibida, al ser creída, entonces que somos limpiados. El versículo 15, Apocalipsis 22, 15 dice: mas los perros estarán fuera. Y otras cosas más, después vamos a agregar eso. Más los perros estarán fuera. Y ¿quiénes son los perros en esta palabra? Y para eso tomamos quiénes eran los perros para un israelita, quiénes eran los perros. Y también durante el ministerio de Jesús él dijo algo que nos enseña. Tenemos, por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 23, versículo 18. Yo no voy a leer ahora, si ustedes quieren ir mirando. En ese contexto los perros eran los inmorales. Por ejemplo, los que se dedicaban a la prostitución. A las mujeres se les decía rameras o prostitutas, y los varones eran perros. Entonces, aquel que practica la inmoralidad tiene una impureza así muy repulsiva para la mente para la mente de alguien que pertenece al pueblo de Dios. Entonces ese era un perro le decían. El perro no era así como, hablando del animalito, no era una mascota en el pueblo de Dios. En los tiempos bíblicos no era una mascota. Los perros andaban por ahí, se alimentaban de restos, eran carroñeros prácticamente, ¿sí? También eran perros los gentiles, eso conforme a Mateo capítulo 15, versículo 26, les doy como referencia, y no voy a leer tampoco ahora. Ustedes pueden ir mirando para corroborar. ¿Quiénes eran los perros? Eran los gentiles, o sea, aquellos que no pertenecían al pueblo del pacto. Estaban fuera, estaban lejos de la ciudadanía de Dios. Esos eran perros. Por eso Jesús le dice a aquella mujer cananea que le pidió un milagro. Él le dice: no, está bien que a los perritos se les tire el pan que es de los hijos, ¿sí? Y ella, aquello que ustedes conocen, la respuesta de ella fue: bueno, pero hasta los perritos comen de la comida que se cae de la mesa de los hijos. Y Jesús, que ya sabía de antemano esa respuesta que ella iba a dar, dijo lo que dijo para poder usar la fe de ella para mostrarle a los otros. Miren cuánta fe tiene. Está recibiendo una expresión así de rechazo, de desdén, y lo mismo ella persiste, ¿sí? Porque
para el israelita, los extranjeros, porque no pertenecían al pueblo del pacto, eran perros, ¿sí? Eran algo despreciable. También la palabra de Dios dice perros, y ahí podemos tomar Filipenses capítulo 3, versículo 2 como referencia, por ejemplo, a los maestros fraudulentos, ¿sí? A los judaizantes, a los maestros que enseñan torcidamente la palabra de Dios. Esos también son perros en la Biblia. Así cuando leemos más los perros estarán fuera, nosotros podemos tener una idea de quiénes son los que van a estar fuera, ¿sí? Los impuros, los inmundos, que no han venido en arrepentimiento a recibir la redención, el regalo, la justificación por la fe en Cristo, ¿sí? Los que enseñan torcidamente, por avaricia, hacen mercancía de las personas y del Evangelio, y en fin, todos los que no pertenecen al pueblo de Dios, los que no han venido a ser parte del pueblo de Dios, los que se quedaron, se automarginaron, porque todos pueden venir. El que oye y crea puede venir. Todo eso se van a quedar afuera, dice la palabra de Dios. Mas los perros estarán fuera. Solamente aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, esos son los que van a entrar. Los perros estarán fuera, dice, y aquí agrega los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hay listas similares a esta, por ejemplo, en el capítulo 21, aquí mismo en Apocalipsis 21, 8, dice, Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos nosotros estábamos en alguno de estos, en una o dos, o tal vez más de estos calificativos, pero por la gracia de Dios hemos sido redimidos, ¿verdad? Y hemos sido traídos, hemos sido limpiados. Fíjense también en 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10 también. Dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así dice el Señor. Y también finalmente dice, y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. El versículo 15, ¿verdad? ¿Quién es el que puede decir que no es mentiroso o que no miente? ¿Quién es el que puede decir que no miente? La mentira es uno de los pecados que ha sido más aceptado socialmente. Por ejemplo, hoy poníamos algunos ejemplos de pecados que hacen un daño mayor, por ejemplo, a la familia. Hay pecados que hacen un daño tremendo a las relaciones en la familia, ¿verdad? Y hay pecados que parece que son más fáciles de disculpar, ¿verdad? Por ejemplo, mentiras. Mentira parece que es
una mentirita así no le hace mal a nadie, ¿verdad? Ese es el concepto en el que se tiene. Y se puede decir, ¿verdad? Se puede hacer, ¿verdad? ¿Sí? Se usa en todos los ámbitos. Hace poco vi un video de un político que al salir de su acto, de su meeting, de su reunión, decía, le daba la instrucción a sus secretarios para que diga que había un número X, no me acuerdo exactamente, pero como en la reunión había más o menos 400 personas, él le dijo, vamos a decir que había 5.000, ¿verdad? Porque si no, queda mal, ¿verdad? Que estemos tan poquitos. Vamos a decirle a la gente, a la prensa, que estábamos 5.000, ¿verdad? Se usa en todos los ámbitos. Nosotros también, los hijos de Dios también peleamos contra eso. Y algunas veces mentimos también. Lo que el Señor está diciendo no es que alguien que dice alguna vez una mentira, eso se va a ir por eso al infierno. Dice todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cómo nosotros sabemos si alguien ama algo? ¿Verdad? Y bueno, cuando uno ama algo, hermanos, se compromete con eso que ama, ¿verdad? Así es el amor. Hablando bien de algo bueno, de algo positivo, por ejemplo, si alguien ama, si un varón ama a una mujer, se compromete con ella, ¿verdad? Y su voluntad está a favor, está aferrada, está ligada, como está como en un yugo, ¿verdad? Con aquello a lo que ama. Eso es lo que hace la diferencia entre el amor y la pasión, o el amor y el enamoramiento, ¿sí? Porque cuando yo amo algo, me comprometo con eso que amo, ¿verdad? Y estoy unido en un yugo, yo dependo de eso a lo que amo, ¿sí? Y favorezco a eso a lo que amo. Cuando alguien ama y hace mentira, es alguien que no puede vivir sin la mentira. Y toda su está estructurado sobre la mentira. Forma parte de su ser, de su vida. ¿Cuántos, por ejemplo, en su vida religiosa se respaldan en la mentira, saben que están mintiendo, pero permanece en eso? Permanece y ama eso. Y no quiere escuchar algo que le pueda liberar de eso, ¿sí? ¿Cuántos que se recrean en el pecado? ¿Cuántos que deciden ignorar a Dios a pesar de ser tan evidente y tan manifiesto Dios desde la creación hasta la cruz? Pero aman la mentira, y eso es la condenación. San Juan capítulo 3, versículo 19, dice, San Juan capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, la mentira es tiniebla. Prefiere quedarse ahí, ¿sí? Porque ahí se siente seguro. Ahí se siente protegido de lo que está haciendo. Porque si me descubren, si saben la verdad, eso me va a perjudicar. Bueno, todo el que ama y hace mentira, ese también dice el Señor que va a estar fuera. No tenemos que engañarnos, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos mentir, el hombre puede mentir, vivir en la mentira, pero Dios, así como cantábamos hoy, Jesús nos ve. Yo no puedo escaparme
de la vista de Dios. Si me voy a esconderme, si me voy al fondo del mar, ahí Dios va a estar. Dios conoce y Dios nos ve. El versículo 16 dice: yo Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Quiero hablar un poquitito sobre eso. El Señor dice, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En las iglesias. Podemos decir que estas cosas son estas cosas específicas de las que está hablando aquí, lo que viene siendo revelado, lo que se reveló en todo este libro del Apocalipsis, pero también todas estas cosas de las que el Señor mandó dar testimonio, son todas las cosas que Jesús enseñó. Mateo capítulo 28, al final del capítulo dice también, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, dice el Señor. O sea, todo lo que Jesús enseñó, ese es el testimonio que Él mandó dar. El apóstol Pablo también en Hechos capítulo 20, versículo 27, vamos a leer ese versículo. En Hechos 20, 27, dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces, hermanos, podemos extender esto que aquí el Señor dice, que Él quiere que sus mensajeros, porque ángel quiere decir mensajero, y todos nosotros venimos a ser mensajeros, portadores de las enseñanzas de Dios, portadores de la palabra de Dios. Nosotros somos un vaso de barro que tenemos adentro, que llevamos un tesoro. Este tesoro es el mensaje del Evangelio. San Pablo dice también, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el tesoro que llevamos, el poderoso mensaje de la palabra de Dios, porque si no escuchan ese mensaje, no hay esperanza. Entonces, todo el consejo de Dios, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que aquí está revelado, nosotros tenemos que ser mensajeros, portadores, dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Sí? Y desde la iglesia, como iglesia, por ser portadores de este mensaje para todos. Por eso aquí dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y este ven es un mensaje doble, con doble destino, doble destinatario de este ven. Y eso no es una interpretación, sino que está contenido aquí en el pasaje. El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿A quién le dice? ¿La esposa quién es? ¿Quién es la esposa? La esposa o la novia, ¿sí? La novia es hasta que se enlace en la boda del Cordero, ¿sí? Dice ven, porque aquí se podría pensar que es como alguna traducción tiene aquí, dice la novia, ¿sí? Porque todavía está invitando a alguien a que sea parte de esa esposa. Y cuando estemos todos, entonces va a ser la esposa. Aquí está llamando a Cristo a que venga, y también está llamando a los inconversos a que vengan a Cristo. Las dos cosas están acá, porque dice, ven a Cristo, porque el que tiene sed venga, dice, el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea como iglesia, como hijo de Dios, llamar a las personas a la conversión,
Así que nosotros, como hijos de Dios, vos, en tu caso, vos estás llamando, estás compartiendo este evangelio, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Nosotros aquí como iglesia tenemos esa tarea fundamental de llamar. Gracias a Dios porque hoy estamos haciendo, pero tenemos todavía que crecer y hacer más y más. Y estamos participando. Cuando participamos, ayudando, ya que nosotros no nos vamos a ir a las misiones a otra parte, pero participamos sosteniendo a los que hacen, también estamos siendo parte de esa tarea, ¿sí? De evangelizar, llamar a todas las personas a que vengan a Cristo, a todos los que tienen sed para que vengan y que tomen del agua de vida gratuitamente. También está llamando al Señor, y eso se confirma aquí, porque en el versículo 20 dice: y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Sí? También es un llamado al Señor para que venga, ¿sí? Porque nuestro anhelo es que venga tu reino, que venga el Señor, ¿sí? El Espíritu y la esposa también están llamando, clamando para que venga el Señor. Anhelamos, ese es el anhelo de nuestro corazón. Nosotros no esperamos el día de la ira, nuestra esperanza bienaventurada es nuestro encuentro con el Señor, conforme a sus promesas. El tiempo para venir y para llamar, hermanos, es hoy. Mañana no sabemos. Aquí hay gente muy joven, gente de mediana edad y gente de tercera edad, pero nadie sabe hasta cuándo vamos a tener tiempo. Por eso, hermanos, siempre que la palabra de Dios te llama a hacer algo, siempre que nos llama a hacer algo, considera que eso es hoy. Considera que eso es hoy. Por ejemplo, sí, vos podés decir: bueno, pues yo ya vine a Cristo, yo ya soy creyente. Hay muchas otras cosas que el Señor nos llama a hacer. Por ejemplo, a reconciliarte con tu hermano, a reconciliarte dentro del seno de tu familia, ¿sí? Y tantas cosas hay. Hoy es, hermano. Si tenés que arreglar algo, el que es justo dice: practique la justicia. El que es santo, santifíquese más todavía. Ese es el llamado del Señor. ¿Y cuándo? Y hoy es. Pero por sobre todo, si es que para vos mismo o para otra persona tenés que decirle que el tiempo de venir a Cristo es hoy, porque la puerta se va a cerrar pronto. Y cuando se cierre la puerta, vamos a terminar con Lucas 13, 24 y 25. Estas palabras tan severas, tan terribles también. Qué terrible va a ser cuando suceda esto para aquellos que se encuentren ahí, en ese lugar, afuera. Lucas 13, 24 y 25. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Hoy es el día, hermanos, de venir. Hoy es el día de llamar. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Llamemos, hermanos. Si vos ya viniste, llama. ¿Sí? Vos sos parte de la esposa. Llamarle a los otros también a venir, porque va a ser muy terrible, muy doloroso,
y por sobre todo va a ser irremediable cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y se queden afuera y empiecen a llamar, porque lo único que van a escuchar va a ser esa respuesta: no sé de dónde son ustedes, yo no les conozco. Qué terrible. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, Señor, gracias por tu palabra, gracias por haber venido, por haber enviado tus mensajeros, por haber pagado el precio de nuestra redención, y porque también nos hiciste a nosotros parte, portadores, embajadores tuyos, para llamar a las personas a la reconciliación. Señor, oramos ahora porque seguramente que en el corazón de cada uno de los que ahora está aquí escuchando hay personas, en nuestro pensamiento hay personas que no queremos que se pierdan, Señor, porque vos pusiste tu Espíritu en nosotros y sabemos que no quieres que nadie se pierda, Señor. Oramos por estas personas, clamamos por estas personas. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu mensaje y llevar a todo lo que podemos, porque no hay otro camino, no hay otra salvación posible, no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Señor, oramos para que tu iglesia aquí sea portadora, sea mensajera de este mensaje de salvación. Gracias por Jesucristo, gracias por tus bendiciones de esta semana. Gracias porque también podemos participar sosteniendo a los misioneros, Señor, que van por regiones más lejanas.